Hoy vamos con 6 obras de autoras hispanoamericanas del género del terror. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. No es fácil encasillar estas obras en un género específico porque oscilan entre el terror y el subgénero gótico, pero poseen más elementos. Una constante, por ejemplo, que noto en algunos autores hispanoamericanos es tomar las problemáticas sociopolíticas de sus países y ponerlos como un contexto de terror incluso medio distópico, porque es un marco no tan ficticio donde la violencia urbana, la corrupción y el crimen organizado fungen como herramientas que le aportan credibilidad a la historia. Tramas que funcionan para hacer denuncia social y crítica. Aquí no es tan común escuchar pájaros piando constantemente. Voy a ver qué pasa. Parece que ya se detuvo. Creo que algo estaba sucediendo en el mundo pajaritesco porque sí venía de diferentes lugares. Era una conversación acalorada. También hay autores que se inclinan por la fantasía, mitología autóctona con componentes étnicos marcados de una región específica que cuando sale bien, se erige como un homenaje a estas culturas, cosa que ocurre cuando el autor se documenta satisfactoriamente y por su estilo y atributos propios de su talento logra un resultado muy bueno. Otros acuden al realismo mágico, es difícil generalizar o incluso conceptuar figuras que están en constante desarrollo, que van cambiando con las nuevas generaciones de escritores, por lo tanto me limitaré a llamarle terror hispanoamericano. Esto es Domi Literatus. Evidentemente este es un homenaje al Día Internacional de las Escritoras y como en este canal se conectan todas las vibras de Halloween durante octubre, pues quise fusionar estas dos temáticas que me interesan y por ello voy con autoras hispanoamericanas de terror, además de la reina latina del terror que es Mariana Enríquez, quien también toma problemáticas sociales de su país en sus historias. Primero, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol por Mónica Ojeda, autora de Mandíbula. Este libro se ha disparado recientemente en internet. Mónica es ecuatoriana y alega seguir el estilo gótico andino, que vendría a ser un subgénero del gótico en donde las particularidades políticas y geográficas de América Latina le dan un valor agregado a la ambientación y las temáticas de antaño que nutren el subgénero gótico. Esta línea narrativa surge del cine latinoamericano del siglo XX y con ellos se me vienen a la cabeza películas como La Ley de Herodes, Ciudad de Dios, Tropa de Élite, La Noche de los Lápices, Voces Inocentes, María llena eres de gracia, Rosario Tijeras. Todo lo que refiere a análisis de problemáticas, a conflictos políticos y sociales que aquejan a la región. También me hace pensar en películas como El abrazo de la serpiente, en donde se nos muestra el valor de la naturaleza y de las etnias indígenas. Eso lo que me evoca esa noción de gótico andino, porque recordemos que la cordillera de los Andes abarca Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. Por lo tanto, pues que me llega diferentes ecosistemas, biodiversidad, Amazonas, riqueza hídrica, culturas indígenas, pequeñas villas que existen apartadas de la civilización a grandes alturas, naturaleza indomable y los misterios que alberga. Pero si consultamos gótico andino tampoco hay
mucha documentación, algo que nos diga específicamente qué es, cómo se constituye, que, bueno, tantas cosas, ¿no?, que nos gustaría definir. No lo encontré por el momento, creo que no existe, creo que es algo que va a crecer en las futuras generaciones. En Chamanes Eléctricos tenemos a Noa, nuestra protagonista, una adolescente que en el año 5540 del calendario andino decide escapar de casa y acudir junto a su mejor amiga Nicole al macrofestival del ruido solar que se celebra a los pies de un volcán apartado de la ciudad, donde se convocan durante 8 días y 7 noches a miles de jóvenes poetas, bailarines, chamanes, bueno, que esta cultura popular. Y después, cuando acaba la fiesta, supuestamente todo mundo desaparece. Ese fue el destino del padre de Noa, quien la abandonó cuando era chica y se perdió en este festival, así que ahora Noa, con la edad que juzga indicada para ir a indagar qué fue lo que sucedió con su papá, pues se va arriesgándose a un futuro incierto con el propósito de averiguar qué es lo que pasa en este festival cargado de folclore. ¿Qué ente, qué cosa hace que las personas desaparezcan sin dejar rastro? Imagino que Noa pasará días describiendo cosas que pasan en el festival, viendo incluso situaciones que otras personas no puedan ver, preguntándose por qué eso es así, contándonos además prácticas tradicionales, costumbres y fricción entre ciertos personajes. Encontré un artículo buenísimo sobre el libro, voy a leer solo la primera parte que me pareció sensacional. Esta es una frase del naturalista Alexander von Humboldt que la misma Mónica Ojeda incluye en su libro Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, y dice así: los ecuatorianos son seres raros y únicos, duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Es una imagen bella y folclórica propia de un hombre asombrado ante la magnitud y la violencia del paisaje, pero es determinista, condiciona la violencia de la naturaleza, la personalidad de un pueblo. Bueno, un cuestionamiento que se presta para citar investigación académica al respecto. Esa idea, esta portada, el hecho que el Festival del Ruido Solar se celebra a los pies de un volcán ya nos dice mucho. Se nota que el libro realmente juega con la geografía y la cosmovisión nativa frente a su naturaleza. Una propuesta interesante ver cómo se mezcla esto con terror y con la premisa de que todo mundo desaparece al final, algo que genera zozobra y que vemos en otro tipo de libros sobre brujas, masacres e incluso abducción. ¿Qué será lo que pasará en Chamanes Eléctricos? Segundo, Los últimos días de Clayton y Co. por la autora chilena Francisca Solar. Una historia gótica ambientada a finales del siglo XIX en el pueblo ficticio de Atlas, en la región de Valparaíso. Una adolescente que creció en este pueblo, pero que es hija de inmigrantes estadounidenses y está casada con un inmigrante inglés, se hace famosa por su negocio de fotografía mortuoria, un lujo para la época, lo que convertía a esta actividad en algo muy lucrativo. La curiosidad de Abigail Clayton es que ella puede comunicarse con los muertos, puede escucharlos, y al retratarlos estará constantemente expuesta, cosa que le aterra, pero que su esposo, considerablemente mayor, le obliga a hacer. Es un poco amargo este libro porque intenta ser realista, plantea la situación de qué pasaría con una adolescente casada en esa época que puede ver cosas sobrenaturales. Pues un tremendo problema, y la autora no trae mucha idealización para salvar al personaje. Toca un poco en el asunto de la salud mental femenina y, como lo sabemos, este tema ha comenzado a humanizarse hace relativamente poco tiempo, ¿no? Que mediados del siglo XX, e incluso ahora no es muy bien visto que, por ejemplo, tu mamá ya no pueda cumplir con las funciones de la casa. Qué cosa más incómoda e inconveniente. Parece que la depresión y estas cosas de las que actualmente se está comenzando a hablar en mejores términos es solo pasable cuando se trata de mujeres jóvenes
en el caso de las mujeres, ¿no? Cuando lo escuchamos de mujeres adultas, como que genera cierto escozor por lo que se entendería como un derecho recién adquirido, ¿no? Tengo derecho a que mi estabilidad tambalee un poco solo si no soy tan mayor, ¿no? Bueno, es que es un tema que tiene mucha tela por cortar y aquí se toca un poco de lo que era en la época. Al final del libro vemos que se presta para una secuela, no sabemos todavía si la autora decidirá hacerlo porque es un secreto. Me pareció un libro muy bueno con temas interesantes y me encantaría si tuviese secuela. Tercero, La mujer habitada de Gioconda Belli es una historia de amor en contexto de dictadura con algo de realismo mágico que maneja dos líneas temporales. La de Lavinia, hija de buena familia que vive en Managua, estudia en Europa, nunca se ha cuestionado nada sobre la realidad política de su país hasta que conoce a Felipe, militante de la revolución sandinista. Se enamora, entra a las líneas revolucionarias dejando su confort y su familia atrás por convicción y amor. La segunda línea temporal es la de una indígena en tiempos coloniales. Ella va a reflexionar un poco sobre lo que fue la conquista y cómo se sintió abandonar esas costumbres, esa identidad. Vemos que es un libro que se enfoca en independencia, libertad, derechos humanos, injusticia social. Un escenario terrorífico para la persona que reside, que vive, que es originario del lugar colonizado, en el caso de esta indígena, de la historia pues, o del lugar que ha perdido su democracia. Son temas difíciles que incluso dan pereza porque es más cómodo evadir estas realidades cuando no nos toca. Lo incluyo como terror latinoamericano porque las dictaduras son regímenes difíciles que han marcado profundamente la historia de esa región y como lo dije al principio, los autores hispanoamericanos actuales se sirven de este tipo de escenarios para escribir thriller, novela negra e incluso horror. Estos contextos me hacen pensar en autores como Santiago Gamboa, Roberto Bolaño, Mariana Enríquez y Fernanda Melchor. La mujer habitada no es un libro de tormento sobrenatural, trae a debate temas álgidos y cuenta un poco de la historia de esa Nicaragua durante la dictadura, de lo que fue la revolución sandinista. A mí, por ejemplo, me evoca esos jóvenes que han marchado en diferentes revoluciones que no solamente en América Latina, sino en el mundo entero en diferentes épocas y que han permitido el desarrollo de la democracia, ¿no? Que han defendido derechos colectivos sin pensar en sus propias vidas, ¿no? Personas que entran en el anonimato. Y desde mi perspectiva actual, que soy madre, pues pensar en una chica que tiene la vida resuelta, en el caso de Lavinia, y que lo deja todo para entrar en estos grupos al margen de la ley a fin de cuentas, que corren mucho peligro, pues que sí me genera zozobra, un sentimiento de pérdida y por eso es interesante esa reflexión, ¿no? De lo que han sido las revoluciones en la historia y de quienes han participado en ellas. Cuarto, un libro muy sonado que por el apellido de la autora puede confundir a los incautos despistados como yo, por ejemplo, hace algunos años. La condesa sangrienta de la Argentina Alejandra Pizarnik, publicado en 1966. Relato que cuenta la historia de Isabel Báthory, condesa húngara medieval conocida por cometer más de 650 asesinatos. La versión de Pizarnik ha sido catalogada como la pieza más grotesca de su obra, compuesta principalmente por relatos y poemas. Isabel Báthory nace en 1560 en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, emparentada con familias reales de la región. Dominaba el húngaro, el latín y el alemán, algo novedoso para la época en que incluso hombres de familias adineradas no sabían leer ni escribir. Cuando el masivo desaparecimiento de jóvenes solteras lleva toda la atención al castillo de la condesa, el rey Matías II le encarga al primo y principal enemigo de Isabel Báthory que allane la propiedad e investigue qué es lo que está sucediendo. Las tropas de este personaje alegan haber encontrado más de 30 cuerpos en diferentes estados de desangramiento y con esto empieza el caso contra los Báthory. En esa época no se podía procesar legalmente a miembros de la nobleza
Por tanto, se procesa a los colaboradores de la condesa, su mayordomo y otros serviciales, quienes finalmente confiesan haber participado en el reclutamiento de jóvenes para que trabajaran en el castillo y así era más fácil llevarlas allí. El principal problema de Isabel Báthory no fue que asesinó a jóvenes y las desangró para usar su sangre en un proceso estético de rejuvenecimiento de la piel, algo traído de los cabellos, ¿no? El problema con Isabel Báthory es que también asesinó a solteras de otras familias nobles y por tanto esas familias reclamaban venganza, por lo que cuando cae la desgracia para los Báthory con el embargo que el rey Matías confiscó todas las propiedades, el dinero de esa familia, ningún allegado, ningún familiar quiso mover un dedo por los Báthory y esta persecución iría más adelante cuando sus hijos ya adultos fueron usados como chivos expiatorios en conflictos políticos. Finalmente Isabel Báthory muere en su cuarto a los 52 o 54 años de edad. Creo que pasó 5 años en reclusión en su propia torre, pero bueno, eso es lo que dice Wikipedia. Falta ver qué dice Alejandra Pizarnik en su libro El producto de una investigación académica, de la infinidad de documentación sobre este personaje. Podemos apreciar esa leyenda de la condesa sangrienta, una mujer entre bruja y vampiro que se nutre de sangre humana para rejuvenecer, para restablecerse. En otras obras literarias, recuerdo por ejemplo en esta serie de Outlander que hay un personaje semejante. Bueno, estoy hablando de la adaptación, ¿no?, que nos hace pensar en la condesa sangrienta. Quinto, El huésped, de la autora mexicana Guadalupe Nettel. Diferente de El huésped, de la autora mexicana Amparo Dávila, relato del que hablé en el vídeo de recomendaciones literarias para Halloween. Guadalupe Nettel publica El huésped en el año 2006. Allí nos cuenta la historia de una niña que cree estar habitada por algo maligno, algo que denomina como la cosa. La niña cuenta que recuerda estar luchando contra esta presencia dentro de sí desde que era muy pequeña. Creo que la novela comienza cuando la nena tiene 6 o 7 años de edad y cuenta cómo la cosa trata de dañar a las personas que están en su entorno. Se vale del cuerpo de Ana para ser violenta, agresiva y cometer actos macabros, y durante estos lapsos Ana pierde su conciencia. Dice que no recuerda qué fue lo que la cosa le obligó a hacer porque estaba abstraída, estaba lejos del cuerpo, no controlaba, era como una conciencia cautiva que se rige por otra. Bueno, que esta cuestión de dos conciencias dentro del mismo cuerpo me recuerda a esta película Corre, creo que se llama. Quienes ya la han visto me entenderán, pero es una especie de thriller psicológico. El libro bastante interesante, ya lo leí y me parece que tiene una aura de melancolía y pérdida que te envuelve, ¿no? Como que te acongoja, porque la protagonista desde muy pequeña tiene una visión fatalista sobre el futuro, porque sabe que el paso del tiempo no es más que una cuenta regresiva al momento en que la cosa la haga cautiva y ella pierda total control de su cuerpo, continuando allí viendo cómo esta cosa sigue con su vida y ella no puede hacer nada. Es un libro que te hace pensar y trae personajes interesantes, personajes que no son recurrentes en la literatura, porque toca esa parte periférica de la ciudad. Es todo lo contrario de un libro glamuroso, pero la forma en que la autora lo desarrolla, y para haber sido su primera novela, pues que me parece buenísimo. Sexto y último, Sacrificios humanos, de la autora ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Y para transmitir correctamente el espíritu de esta antología de relatos, voy con la sinopsis. Todos podemos ser el demonio del otro. Todos podemos ser el sacrificio humano de ese otro. María Fernanda Ampuero, una de las voces imprescindibles de la literatura latinoamericana actual,
nos empuja magistralmente a un universo húmedo, podrido y hostil donde la violencia marca la narrativa de nuestras vidas. En ese mundo se yergue una bestia de muchas cabezas que aterroriza y muerde a los débiles, a los marginales, a los sacrificables en aras del silencio, de la desigualdad, del odio, del abuso, de la muerte. Así, cada historia es un grito que contempla a las víctimas de estos sacrificios humanos que permanecen cada día en los altares de aquellos que los celebran, los ocultan o miran hacia otro lado. Bueno, que todo mundo no. Es lo mismo. La narrativa actual hispanoamericana haciendo denuncia social sobre realidades difíciles de digerir. Cosas que pasan en cualquier país del mundo, pero que en América Latina pasa de forma diferente, ¿no? Al igual que, bueno, en cada parte, cada lugar tiene su cosa. Leí en alguna reseña que este libro, a diferencia del anterior de la autora Pelea de Gallos, se enfoca más o raya más en lo sobrenatural que en la denuncia social. Claro que tiene crítica social, pero también hay elementos más de horror. Vamos a ver qué tal. Bueno, literatos, espero que les haya gustado este contenido. Como ya lo dije, el terror hispanoamericano está explotando con estas manifestaciones y en cabeza de autoras. Para poner los títulos en el tintero, en caso de que quieran leer autoras galardonadas, reconocidas internacionalmente, bueno, con obras que suenan más en internet. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, no sé si esto esté bien pronunciado, Isla partida de Daniela Tarazona. Isla partida de Daniela Tarazona, lo repito porque me encontré con que esta autora ha ganado reconocimiento internacional, ha sido galardonada, bueno, que es muy famosa y yo nunca había escuchado de ella en los videos de redes sociales. Me pareció interesante. Esto parece ser una especie de terror psicológico también. Me enorgullece ver cómo este tipo de asuntos surgen en obras escritas por mujeres hispanoamericanas. Si quieren incluir otra autora, los leo en comentarios. Si desean hablar sobre alguna de las obras mencionadas aquí, también en los comentarios. Si tienen otro libro de autora de terror que no sea necesariamente hispanoamericana, pero una autora que ha comenzado a ganar fama, o varias autoras y que no son muy sonadas en redes sociales, por favor en los comentarios, que esa información vale oro. Estas obras me llenan de expectativa. Quisiera saber si a ustedes también qué esperarían de cada libro y qué libros se animan a leer. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado este contenido, por favor den like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse de futuros videos. Chao, chao y hasta la próxima vez.